Bienvenidos a un nuevo episodio de Camino a Qatar 2022. El día de hoy vamos a hablar sobre un país famoso por las baguettes, los omelets y por tener el idioma más difícil e innecesariamente complicado de aprender y de pronunciar. Además, es el actual campeón de la Copa del Mundo. Hoy vamos a hablar sobre Francia. Y como siempre empezamos hablando de lo mero bueno, Le Blues, o la selección de Francia y su paso por los mundiales. Francia ha sido una de las selecciones más constantes en la participación del certamen mundialista, haciendo acto de presencia en la mayoría, llegando hasta la ronda de eliminación directa en casi todas las participaciones, y llegando a 3 finales del mundo: Alemania 2006, Francia 98 y Rusia 2018, de los cuales resultó campeón en las últimas 2. En las eliminatorias de la UEFA, Francia fue colocada en el grupo D, en compañía de selecciones como Ucrania, Finlandia, Bosnia y Herzegovina y Kazajistán. Resultaron ganadores de su grupo luego de haber obtenido 5 triunfos y 3 empates. Así es como la selección que viste de azul estará refrendando y defendiendo su título en esta justa mundialista. Y bien, si tenemos que hablar de jugadores, tenemos que darle una especial atención a jugadores como Paul Pogba, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, que sin duda alguna es uno de los mejores jugadores del fútbol mundial actual y que además es una joven promesa para los futuros años, además de Karim Benzema, que si bien se ha dado su regreso recientemente, es de apreciar no solo en este año sino en los últimos todo lo que ha hecho con el conjunto merengue. Ahora sí, vamos de lleno con lo que es la historia de este país. Oficialmente la República Francesa es miembro de la Unión Europea. Su territorio comprende la Francia metropolitana, es decir, la Francia europea que todos conocemos, y la Francia de ultramar, o también conocidas como las islas aún colonizadas, como lo son Martinica, San Martín y la Guyana francesa. Debido a esto, se le considera el país más grande miembro de la Unión Europea. Y ya entrando en el aspecto cultural, es el primer destino turístico mundial, con lugares tales como la Torre Eiffel, el Castillo de Versalles, el Puente del Gard o el Arco del Triunfo, entre muchos otros, que en conjunto atraen a 83 millones de visitantes extranjeros por año, cuya derrama económica representa aproximadamente el 7% del PIB del país. Además, debido a su pasado colonial, desde hace siglos atrás, el idioma francés fue durante mucho tiempo el principal lenguaje de la diplomacia, y aún al haber perdido su lugar en la actualidad ante el inglés, aún es una de las lenguas con mayor proyección, extendiendo su influencia cultural a través de los países de la francofonía, la quinta lengua más hablada del mundo con aproximadamente 284.9 millones de hablantes. Ahora una pregunta interesante. ¿Cómo se puede definir o cómo definiríamos la arquitectura de Francia o la arquitectura francesa? La arquitectura francesa tiene una de las tradiciones arquitectónicas más importantes de Europa, con periodos de gran esplendor como el gótico, el clasicismo o el rococó, que han dado lugar a estilos de origen francés ampliamente difundidos por todo el mundo. Un ejemplo de ello es el legado de Porfirio Díaz en la Ciudad de México. Francia ha sido pionera en la protección del patrimonio arquitectónico y tiene uno de los mayores patrimonios mundiales, con 44.236 bienes declarados monumentos históricos y 13 edificios declarados individualmente patrimonio de la humanidad. Pero, ya que anda de moda Batman, centrémonos en lo gótico. El gótico, iniciado en la experimentación arquitectónica del siglo XII en la región de Île-de-France, es decir, el área metropolitana de París, y en la región de Normandía, se fue extendiendo por toda Europa como un estilo de marcada verticalidad, tanto en las torres como en las elevadísimas naves, permitida por los arcos apuntados y las bóvedas de crucería, cuyo peso se desplazaba por los arbotantes a contrafuertes exteriores, aligerando los muros, los cuales acogían cada vez mayor multiplicidad de capillas laterales, logrando así que la pintura y la escultura se libraran de la independencia de los muros. La arquitectura gótica tenía un énfasis especial en dos ejes. Mientras que por un lado en las iglesias del Romántico podemos encontrar una poca iluminación en las naves interiores y un volumen masivo, lo que hacía el gótico era irse por la ligereza estructural y también por tener mucha iluminación en el interior, razón por la cual teníamos ventanales increíblemente grandes. El término gótico o la palabra gótico fue utilizado primeramente por el tratadista italiano Giorgio Vasari, quien dijo que era un estilo que le recordaba mucho a los bárbaros y a los godos, que no tenía nada de digno y que era muy desordenado,
muy diferente del arte clásico que tendía a la perfección. Primero tenemos a los contrafuertes y arbotantes. Uno de los aspectos más vistosos de este estilo fue la solución estructural que ingeniaron para soportar el empuje del peso de las bóvedas. Y es que en vez de construir gruesos muros en el que los contrafuertes adoptaban la forma de pilares adosados exteriormente al muro con un ancho decreciente en su base, los arquitectos góticos idearon un sistema más eficiente, los contrafuertes con arbotantes. Los contrafuertes se separan de la pared, recayendo el empuje sobre ellos por medio de un arco de transmisión denominado arco arbotante o arc-boutant, o sea, arco que transmite, pero la neta se escucha más fancy en francés. Este sistema de arbotantes y contrafuertes de las iglesias góticas constituye un elemento característico que embellece el exterior de los edificios. Este sistema de arbotantes y contrafuertes de las iglesias góticas constituye también un elemento característico que embellece el exterior de los edificios. Después tenemos el llamado alzado, el cual es un sistema de construcción gótico. Eficiente y ligero en su conjunto, permitió que los edificios y las construcciones ganaran altura a diferencia de los ya construidos. Ahora bien, las ventanas y las vidrieras. Vamos a dejar de lado un poco las soluciones estructurales y vamos a hablar un poco de la iluminación. La reducción de las estructuras sustentables al mínimo imprescindible permitió abrir grandes huecos en los muros de las fachadas. Esto provocó que los artistas pudieran dar rienda suelta a su creatividad, haciendo verdaderas obras de arte en las vidrieras y en los vidrios de los edificios. Una técnica que hasta ese momento era un poco desconocida, casi no se hacía, y que hasta la actualidad nos sigue sorprendiendo. En la parte de representación se desarrolló fundamentalmente en la arquitectura religiosa, monasterios e iglesias, teniendo su mayor éxito en la construcción de grandes catedrales, siendo este tipo de edificios donde el gótico alcanzaría su expresión más plena, en el cual se refleja el esfuerzo y la aportación de toda una ciudad. A su construcción suelen colaborar las cofradías y los gremios que suelen tener su manifestación en las capillas laterales. Entre estas iglesias encontramos la Catedral de Reims, la Sainte-Chapelle de París, así como la Catedral de Notre Dame. Pero como ya es costumbre con nosotros, ¿qué mejor ejemplo de arquitectura que los grandes emblemas de la nación? En primer lugar tenemos al Palacio de Versalles, donde, a pesar de ser o tener una clara presencia de estilo barroco, reina especialmente la armonía gracias a los efectos ópticos. La disposición del palacio es muy geométrica, con distorsiones que dan una ilusión de armonía perfecta. El palacio, clasificado como monumento histórico desde 1862, está compuesto por un cuerpo central en el que se encuentran los aposentos. En el ala sur albergamos la Galería de las Batallas y la Sala de Congresos, mientras que la Capilla del Palacio y la Ópera Real se encuentran en el ala norte. Pero lo realmente curioso de esto es que no siempre ha sido así, pues la sucesión de residentes ha dado lugar a un acondicionamiento arquitectónico muy diverso, volviéndola cada vez muchísimo más compleja. Nuestra segunda parada, y quizá todo un deleite para los ingenieros de puentes, es el viaducto de Millau. Si bien no es una parada a la que muchos vayan, podemos calificar esta estructura como una obra maestra, pues la estructura alcanza una altura máxima de 343 metros sobre el río Tarn y una longitud de 2.460 metros aproximadamente entre el cauce de Larzac y el cauce Rouge. Tiene 7 pilas de hormigón y un tablero de una anchura de 32 metros. Una de las características más destacables de este viaducto son los obenques, que son cables monumentales que aseguran el mantenimiento del tablero. A pesar de tener dimensiones fuera de lo común y de ser una arquitectura muy moderna, el viaducto se integra perfectamente a su entorno. La mayoría de las técnicas avanzadas usadas en obras públicas fueron utilizadas para construir este mismo, como lo son láser, GPS, desplazadores y hormigones de alta resistencia, como lo fue el hormigón B60, innovador en ese momento y con criterios de calidad excepcionales. Nuestra tercer parada, y aunque aún está en reparaciones por andar algo piromaníaca, tenemos a la Catedral de Notre Dame. Este emblema representa al gótico del que ya hemos hablado en este video. Es el monumento más visitado de Francia y está situado en el centro histórico de París. Su construcción empezó en la Edad Media y cuenta con los elementos del estilo gótico que ya vimos, como lo son arcos,
ventanales enormes que quebraban la cabeza de todos los ingenieros y arquitectos de esos tiempos, y todo ello reforzado con los contrafuertes y arbotantes. Lamentablemente, el 15 de abril de 2019, el edificio sufrió daños significativos a causa de un incendio. 2/3 de la techumbre fueron destruidos, la aguja central del Viollet-le-Duc cayó y los rosetones quedaron dañados. Su recuperación parece estar pactada para los Juegos Olímpicos de París 2024. Una visita característica, ya sea en películas, series, fotografías o videos, es la Pirámide del Louvre. Ubicada en el museo del mismo nombre, está constituida por una estructura de acero de 95 toneladas y por un bastidor de aluminio de 105 toneladas. Su estructura se compone de una malla de 2100 nodos, 6000 barras, 603 rombos y 70 triángulos de vidrio con un espesor de 21 milímetros. El encargado de esta característica visita parisina fue Ion Mingpei. Puso como exigencia que el vidrio que compone las caras de la construcción fuera lo más transparente posible, lo que en esa época representaba un desafío técnico que aún no se había realizado. Y por último, y en la que casi todos queremos tener una foto, la mítica Torre Eiffel. Es una estructura realizada con hierro pudelado, cuyo diseño es obra de Maurice Koechlin y Émile Noguer, y obra también del ingeniero que le brindó su nombre, Gustave Eiffel. Es un verdadero monstruo de acero, y por esta misma razón, muchas personas, arquitectos e ingenieros odiaban el diseño. Pero no fue hasta la Exposición Universal de París en 1889 que cobró importancia, además de significar en la década de los 60 un atractivo turístico base. La base es de aproximadamente 125 metros cuadrados. Su primer nivel está a 57 metros de altura, preparado para soportar la presencia de 3000 personas. Consta de una galería circular que permite una vista de 360 grados de la capital francesa. El segundo nivel, a 115 metros, puede albergar aproximadamente a 1600 personas. Y ya, en el tercer nivel, únicamente se pueden recibir a 400 de ellas. Así pues, llegamos al final de este video de Camino a Qatar 2022, o en el idioma francés, Route le Qatar 2022, en el cual revisamos un poco de su historia y además vimos un poco del contexto en el Mundial de Francia. También vimos cómo es que llegaron a la arquitectura que actualmente tienen y unos de los edificios más emblemáticos del país. También quiero invitarlos a que en la cajita de comentarios vayan a dejarnos si creen que nos faltó algo o si quieren que hagamos un video especial sobre alguno de los monumentos emblemáticos de los que ya abordamos. También quiero invitarlos a que le den me gusta al video, que se suscriban al canal y que le piquen a la campanita para estar atentos a todos los videos que estamos subiendo. No solo aquí, sino que también vayan a seguirnos en todas nuestras redes sociales en las que nos pueden encontrar como Aga Construction. Recuerda que aquí abajito en la descripción te dejamos todas las redes sociales de Aga, así como de todo el equipo. Yo soy Alex y a nombre de Sebas te damos las gracias por acompañarnos en este video. Nos vemos en la próxima.